Gloria al Señor. Qué bendición una vez más poder estar juntos, alabarle, celebrar su victoria, que es la nuestra, porque Él nos ha hecho más que vencedores en virtud de lo que Él hizo, poder recordarle, poder darle a Él la alabanza y hacerlo juntos como pueblo del Señor, como familia del Señor. Y seguimos avanzando en el texto que comenzamos ayer y el tema que nos ocupa en este retiro, que es el discipulado. Y recordáis que estuvimos viendo este pasaje tan desconocido para todos, que se encuentra en Mateo, capítulo 28, y los versículos del 18 al 20. Y lo vamos a volver a leer. Y dice la palabra del Señor: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y estuvimos hablando que el que está diciendo estas palabras, el que está en medio de ellos, allí están los discípulos reunidos, el que está en medio es el Cristo resucitado. Venimos celebrándolo desde que hemos empezado la reunión, cantando de su victoria, de su triunfo, cantando del camino que tenía que recorrer para ese triunfo, para esa victoria, para esa redención, el camino de sufrimiento, de entrega de su vida, de su muerte en expiación por nuestros pecados en aquella cruz, pero también de su resurrección. Y allí está el Cristo victorioso, el Cristo en cuerpo y alma, el Cristo allí delante de los discípulos diciendo: he vencido y toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Tengo todo el poder, tengo toda la autoridad para dar vida eterna a aquellos que mi Padre me ha dado, como oró en aquella oración que tenemos en Juan 17. Así que en virtud a lo que yo he hecho, en virtud a mi posición, a mi autoridad, a mi potencia, yo os envío. Por tanto, id, haced discípulos, haced discípulos. Y decíamos que al Señor le ha placido darnos participación en sus labores. Al Señor le ha placido darnos participación en ese plan glorioso, magnífico de redención. Y recordábamos aquel acontecimiento cuando el Señor multiplicó panes y peces, ¿verdad? Y el Señor le pidió a sus discípulos: dadle vosotros de comer, y los discípulos echaron las manos a la cabeza. ¿Qué tenéis? Allí, 5 panes, 2 peces. ¿No? El Señor lo podía haber hecho solo, no necesitaba a sus discípulos, pero Él quiso hacerlos parte del milagro. Él quiso que ellos pudiesen participar de ese milagro y del gozo de su Señor. Y eso es lo que Él ha hecho con nosotros. Él podía haber dado vida, Él puede hacer las cosas de otra manera, pero Él ha querido, le ha placido en su soberanía, Él ha querido que nosotros seamos parte, y Él nos envía a nosotros. Él nos envía a ser discípulos. Discípulos. Y estuvimos hablando de lo que es un discípulo. Un discípulo es un seguidor de Cristo. Un discípulo es alguien que cree lo que Cristo dice. Es alguien que ha sido alcanzado por la gracia del Señor, que ha visto a Cristo como el tesoro de los tesoros. Busca a Cristo por Cristo. Le sigue a Él porque le ama. Así llama la Biblia a los creyentes, los que aman su venida. Los que le aman, los que le quieren, claro, por eso aman su venida, por eso desean que el Señor regrese. Y el discípulo es alguien que es así, y cree lo que el Señor dice, ha puesto su confianza en Él, sabe que Él es el fiel y el verdadero. Pero no solamente cree lo que Él dice, también ama lo que Él ama, y también hace lo que Él manda. De hecho, la manifestación de que nosotros le amamos es que le obedecemos. El fruto de que nuestro corazón le ama, el fruto de que nuestra confianza está en Él, es que nosotros caminamos de acuerdo a lo que Él dice. Si nosotros no caminamos de acuerdo a lo que Él dice, por mucho que cantemos que le amamos, por mucho que digamos que le queremos, por mucho que digamos que es magnífico y que es el Señor, no nos fiamos. No le amamos tanto. No,
fiamos más de nosotros, de nuestro propio criterio, pero nosotros debemos ser de aquellos que no ponen la confianza en su propia prudencia, en su propia opinión, sino en el Señor. Ese es el discípulo. Y el discípulo es el que está llamado como discípulo a ser discípulos. A ser discípulos. Así que un discípulo no es un buen discípulo si no está haciendo discípulos. Porque si uno tiene que hacer lo que el Señor manda, esto es lo que el Señor manda, a ser discípulo. Y nos quedamos ahí. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, aquí tenemos 3 cosas que nos habla el pasaje, que son los 3 puntos del mensaje. En primer lugar, yendo. Recordéis que decíamos ayer que el único imperativo que encontramos en el idioma original, en el griego, es hacer discípulos. Ese es el único imperativo que tenemos en el texto. Y en nuestra traducción Reina Valera lo tenemos en imperativo, pero realmente no es así en el griego. Sería más bien hacer discípulos, o yendo a hacer discípulos, o hacer discípulos yendo, bautizándolos, enseñándoles. Estos son los 3 puntos que vamos a estar viendo. Así que en primer lugar, yendo. Tenemos que ir. Y yendo quiere decir que tenemos que salir fuera de nosotros. Que tenemos que ir donde está la gente que tiene necesidad de escuchar el Evangelio, que tenemos que predicar el mensaje del Evangelio. No es que tengamos que irnos a un país lejano, que quizás sí, porque el Señor a algunos envía, y envía misioneros, y el Señor pone carga para ir a otro lugar. Porque el campo de misión es todo el mundo. Pero el Señor llama y nos pone a cada uno en un lugar, y ahí donde nosotros estamos tenemos que estar yendo. No quedarnos en nosotros mismos, no quedarnos encerrados solamente en las paredes de la iglesia, sino tenemos que ir y predicar el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Y no dice por el oír la palabra de Dios, no, dice, y el oír viene por la palabra de Dios. O sea, por la potencia de la palabra de Dios viene el oír. El oír de una manera que transforma. Y entonces, cuando se oye de esa manera, uno cree. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dijo el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, pues, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque la predicación que predicamos es una locura. Para los judíos decían, esto es una locura. ¿De qué me está hablando? Nosotros estamos esperando el libertador, el que nos quite del yugo romano, un líder, un rey, el mensaje de la cruz. El líder muerto, el libertador clavado en la cruz romana. Es un tropiezo. La cruz es un tropiezo. Para los griegos ya era ¿no? Ellos estaban enamorados de la sofía, de la sabiduría, ¿no? Entonces este mensaje era una locura, ¿no? No tiene sentido, no les encajaba. Pero para los que creen, para aquellos que el Señor viene y rompe y les da vida y abre sus oídos, el Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es sabiduría de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando fue a Corinto y predicó a los corintios, él dice, me he propuesto no saber entre vosotros otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. La cruz de Cristo, Cristo y este crucificado. Para uno es una locura, para otro es un tropiezo, pero ahí, porque es el Evangelio lo que tenemos que predicar. Tenemos que ir, hermanos, y hablar la buena noticia del Evangelio. No se trata de predicar con nuestro ejemplo. Y quiero explicar esto, antes de que ya me estáis mirando regular. Pero no se trata de hacer buenas obras.
Por supuesto que las buenas obras son importantes. Claro que sí, el Señor nos ha llamado y ha preparado buenas obras para que andemos en ellas, por supuesto. Pero jamás nuestro testimonio, nuestras buenas obras pueden sustituir la predicación del Evangelio. En Hechos 16, ¿recordáis aquella visión que tuvo el apóstol Pablo de un varón macedonio que le rogaba diciendo, pasa y ayúdanos, pasa y ayúdanos? Él iba para otro lado, pero el Espíritu Santo lo estorbó, le cortó el paso por aquí, por allí, y él tenía un propósito. Y le dio una visión en la noche, vio a un varón macedonio que le decía, pasa y ayúdanos. Y dice que cuando él vio esta visión, cuando él entendió que este era el mensaje de Dios, dice, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Ves? Ese es el discípulo. Señor, a Macedonia. Yo iba para acá, pero a Macedonia. Dice, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Porque esa es la necesidad principal. Pasa y ayúdanos. Y uno podía pensar, bueno, podemos ayudar de mil maneras. Podemos ayudar porque a lo mejor tienen necesidad económica. A lo mejor podemos dar alimento a los pobres. A lo mejor podemos hacer un montón de cosas. Pero él entendió, ayuda. Ellos necesitan ayuda, predicación del Evangelio. Esa es la necesidad primaria. Tenemos un mensaje que predicar porque nuestra fe es confesada. Y por supuesto debemos mostrar el amor de Dios de muchas maneras. Y lo podemos hacer dando el pan, compartiendo los alimentos, abriendo un comedor, haciendo ayuda social de alguna manera. Claro, por supuesto. El problema es cuando esto sustituye al otro y creemos que estamos predicando el Evangelio por hacer buenas cosas. Las buenas obras adornan la doctrina, como le dijo Pablo a Tito, escribiendo, capítulo 2, versículo 10, para que vuestra manera de vivir, para que vuestro testimonio adorne la doctrina. Porque si nosotros predicamos el Evangelio y vivimos como unos sinvergüenzas, pues ¿qué hacemos? Que ponemos tropiezo a las personas que nos escuchan. Les vamos a hacer un lío, van a decir, estos van de farol. Pero si nosotros somos íntegros y nosotros vivimos como Dios manda y nosotros tenemos un buen testimonio, las personas van a abrir, van a escuchar, van a decir, esta gente por lo menos va en serio. Estos son íntegros. Estos son auténticos. Y esas cosas van a adornar la doctrina, pero nunca la pueden sustituir. Hermanos, nosotros somos heraldos. Nosotros vamos de parte de otro. Nosotros vamos de parte del rey, como aquellos que iban con el mensaje del rey por los poblados, diciendo el anuncio que el rey había dado para toda la gente del reino. Y nosotros no tenemos ningún derecho para decir otro mensaje, para cambiarlo, para quitarle aristas que puedan sonar en nuestro tiempo quizás un poco incómodas, o nos puedan molestar, o puedan sonar intolerantes. Escuché a un pastor decir que bastantes problemas tenemos durante la semana como para hablar del pecado un domingo cuando nos vemos. Que hay que hablar de bendiciones, que hay que hablar de prosperidad, que hay que hablar de las cosas buenas, pero del pecado y de esas cosas y de eso no hay que hablar. ¡Qué tragedia, qué locura, qué desenfoque! Claro, porque la gente no quiere escuchar de pecado. La gente quiere escuchar que Dios es el genio de la lámpara, que tú pides 3 deseos y te los concede, y que Dios está por ti, y que Dios está para darte una bendición, bueno, mucho más de lo que tú puedes imaginar. Y quitas todo lo que tiene que ver con cruz, con lo que tiene que ver con morir, quitas todo lo que tiene que ver con el pecado, y no entiendes realmente el Evangelio. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos un llamado de ir. Mientras caminamos, tenemos que predicar el mensaje del Evangelio y tenemos que asegurarnos que la buena noticia del Evangelio es entendida a la luz de la mala noticia de la condición que tiene el hombre sin Dios. Porque a veces predicamos el Evangelio y la gente no sabe de qué tiene que ser salvo. Si yo le digo a alguien Dios te ama,
Pues te va a decir, pues gracias, muy bien. Dios te ama y Dios tiene un plan maravilloso para ti. Pues genial. Y si Dios viene y me echa una mano y me ayuda y me soluciona algunos problemas que tengo, pues genial. ¿Dónde hay que firmar? ¿Qué oración hay que hacer? Yo la hago. Pero la gente no sabe realmente cuál es el problema del hombre. Que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, que el hombre está perdido, que el hombre es un enemigo de Dios, que el hombre le ha dado la espalda a Dios, que está bajo la justa ira de Dios. Esa es la condición del hombre. La gente no entiende la gravedad del pecado, hermanos, y tristemente nosotros, bueno, no la vamos a entender a profundidad, la gravedad y lo feo que es el pecado. Pero muchas veces nosotros, que estamos acostumbrados a estas cosas, tampoco le damos el valor o no vemos esa gravedad. Y somos livianos con estas cosas. Pero el pecado es algo muy feo. Es una provocación muy grande. A mí algo que me ayuda mucho, y lo uso muchísimo cuando comparto con alguien, es mostrarle la gravedad que el pecado tiene. Y también lo hago cuando comparto con los hermanos, porque muchas veces esto nos ayuda a ver. Yo siempre uso esta frase: la gravedad del pecado es directamente proporcional a la dignidad del ser contra el que se atenta. La voy a repetir. La gravedad del pecado es directamente proporcional a la dignidad del ser contra el que se atenta. Y uso un ejemplo que se ve bastante fácil. Creo que una vez lo compartí allí en Betel, me parece, pero no recuerdo bien. Si por aquí pasa una cucaracha y yo la piso, vosotros vais a sentir asco. No creo que nadie me denuncie, aunque bueno, la cosa, alguna gente ya... Pero bueno, no creo que nadie me denuncie, ni me diga, ni piense que estoy loco, ni nada. Ya está, un poquillo de asquillo y poco más. Pero si por aquí pasa un bebé a gata y yo hago lo mismo y le piso la cabeza, es desagradable, yo lo sé. Y le piso la cabeza, a que ya no me miraría igual. Pero yo he hecho lo mismo. Yo he hecho exactamente lo mismo. La acción es la misma. La cuestión es que la dignidad de la cucaracha no es igual que la dignidad de un bebé, de un ser humano, que es imagen de Dios. Entonces, la acción, que es exactamente la misma, tiene una trascendencia infinitamente mayor. Y claro, a mí tendrían que detenerme y llevarme a la cárcel. Y lo que para una cucaracha sería una locura que alguien me denunciase, el otro sería una locura que no me detuviese. Nuestro pecado es contra Dios. El pecado, por definición, es contra Dios. Y Dios es infinitamente más digno que nosotros. Lo que merece nuestro pecado es mucho, no podemos imaginar, mucho más grave que esa escena tan desagradable que yo he pintado aquí. Por eso lo que merece nuestro pecado es el infierno. Y eso la gente tiene que saberlo, para que en ese tapete oscuro de desesperanza podamos presentar la buena noticia del Evangelio. El Dios ofendido nos ha amado tanto. El Dios ofendido nos ha amado tanto que ha entregado a su Hijo, a su único, al Hijo de su amor, para que se humillase, haciéndose como uno de nosotros. Y se humillase hasta el final, hasta la muerte, hasta la peor de la muerte, hasta la muerte de cruz, para que Él juzgase en el Hijo nuestro pecado y nos pudiese dar a nosotros el beso que su Hijo merecía. Para que no solamente perdonase nuestro pecado, sino también que nos imputase la justicia, los méritos de Cristo. El Señor no solamente perdona nuestro pecado y se nos queda la cuenta a cero de la deuda que teníamos, que ya estaría bien la cosa. No, nos imputa la justicia de Cristo, los méritos suyos de haber vivido una vida perfecta a nuestra cuenta. Y nosotros somos vistos y besados y abrazados como si hubiésemos vivido la vida que Él vivió. Amén. Estamos en Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio. Y el Señor nos dará gracia para cómo llegar. Y a veces
nuestro testimonio va a ser la herramienta para llegar. Y a veces el Dios te ama será lo primero que digamos, pero debemos asegurarnos al final de poder traer el mensaje del Evangelio, porque a veces podemos tener la sensación de que hemos predicado el Evangelio y no lo hemos hecho. Y habrá momentos, y habrá oportunidades, pero que podamos tener estas cosas presentes para llevarlas. No quitemos nada, porque este es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: lo que has oído de mí. Ahí está, el mensaje apostólico. Lo que has oído de mí. Esto encarga a hombres fieles. ¿Ves? ¿A hombres qué? Fieles. No digo a hombres originales. A hombres que tengan carisma, a hombres que tengan una elocuencia magnífica. No. Olvídate de eso. Aquí no queremos originalidad, aquí no queremos gente que diga con nuevas revelaciones, con nuevas visiones, con nuevas historias. No. Aquí queremos hombres fieles. Lo que has oído de mí, eso dilo. Y lo que ellos oigan de ti, que lo digan. La palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, el mensaje sencillo. Hermano, yo te animo, si tú dices, yo tengo problemas para compartir el mensaje del Evangelio. Prepárate. No tengo mucha capacidad. Da igual, a lo mejor no lo va a decir de la misma manera que lo puede decir otro, pero lo va a poder decir porque tenemos un mensaje sencillo. Y luego ora. Y el Señor nos va a dar gracias para poder llevar ese mensaje allí donde estemos. Y te va a dar gracias y te va a usar. No pongas la mirada en ti. Pon la mirada en el que ha dicho: toda potestad me ha sido dada. Él nos llama, Él nos envía y Él nos capacita. No digas, yo es que no sé, eso que lo haga este hermano que tiene más gracia, que habla mejor, que tiene mejores ideas, que sabe trazar mejor. Proponte escribir, que es el Evangelio. Escribirlo, estúdialo. Aprende para poder tener habilidad, hermanos. Esta es nuestra tarea y nosotros nos tenemos que preparar. Oye, hay gente que no sabe leer, no sabe escribir, pero oye, cuando ofrecen una paga en cualquier lado se estudian todo. Y van aquí, van allí, y ya se buscan la puerta. Claro que sí. Pues hermanos, seamos diligentes nosotros también en esto. Es nuestro Señor el que nos ha llamado. Así que anunciemos por donde vayamos. Que el Señor nos libre del temor del hombre que muchas veces nos paraliza, nos deja ahí, ¿qué van a pensar? Si digo esto, me van a mirar como... Estuve la semana pasada en una acampada de jóvenes y un chico me preguntó: ¿cómo venzo el temor al hombre? ¿Cómo se vence eso? ¿Sabes cómo se vence el temor al hombre? Con un temor más grande. El temor se vence con temor. El temor se vence con temor. El Señor le dijo, Isaías 51:12, al pueblo: ¿quién eres tú? Escucha esto. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? Fíjate, ¿eh? Al final está diciendo, ese temor que tú tienes viene de la arrogancia, viene de la soberbia. ¿Quién te crees tú que eres? ¿Tú estás teniendo temor de alguien que es como tú? ¿Quién te crees tú que eres? ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal? Y del Hijo del Hombre que es como el heno, que hoy está, que mañana no está. ¿Quién te crees tú que eres para temer al hombre? Y te has olvidado de Jehová, que es tu hacedor. Yo soy el creador, yo soy mucho más alto, yo soy eterno, yo soy la fuente de todas las cosas, yo soy el que doy vida y el que la quita. ¿Quién te crees que eres tú para temer al hombre? Oh, que nosotros podamos crecer en el temor de Dios, en el temor reverente, no en el miedo de pánico, sino en el temor de asombro. De hecho, es la gracia la que nos lleva a temerle verdaderamente, es la gracia, porque en ti hay perdón para que seas temido. Dice la Escritura, para que seas reverenciado. Es la gracia la que nos lleva a temer, a temer. El corazón que teme al Señor está dominado por 3 convicciones. La primera es que Dios es.
que Dios es santo, lo hemos escuchado una y otra vez en las oraciones. Dios es santo, Dios es otro, eso es lo que significa santo. Está aparte de todo lo demás. Él es la fuente, Él es el creador. Nosotros somos criaturas, Él es otro. Y la persona que teme al Señor tiene eso en mente. Él es otro, Él es santo. Él está por encima, Él es el alto y sublime. En segundo lugar, Dios está. Dios está aquí. Dios está en mi habitación cuando estoy solo. Dios está en cada momento. Él conoce mis soliloquios, mis pensamientos más íntimos. Dios está en todo momento, como decía Elías. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Dios es, Dios está y Dios merece. Esa es la tercera convicción. Dios merece toda la gloria. Dios merece todo el honor. Dios merece toda la honra. Le pertenecemos. Él es el creador. Y cuando yo hago una cosa, esa cosa es mía. O tú no. Cuando tú haces algo no es tuyo, hay derechos de autor. Pues nosotros somos suyos. Y Él merece nuestra lealtad y nuestra devoción y nuestra admiración. Y yo no puedo dar mi vida a otras cosas, porque le pertenecen a Él. Y cuando nuestro corazón está dominado por estas convicciones, entonces yo, aunque me tiemblen un poquito las piernas y me vengan esos temores y esos pensamientos, yo puedo decir, Señor, en tu nombre, te temo a ti más que al hombre. Y tú mereces. Y aunque me cueste, voy a decir lo que tú me has mandado que diga. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a ser valientes, que nos dé como clamaron los apóstoles después de haber sido amenazados. No dijeron, Señor, quita la amenaza. Ellos dijeron, Señor, danos de nuevo para predicar tu palabra. Danos valor, que podamos vencer y que podamos predicar el Evangelio. Y a veces el estar yendo, para ir no hay que moverse mucho. Empecemos en nuestras casas, nuestros hijos. Prediquemos el Evangelio a nuestros hijos. Hagamos discípulos en nuestros hogares. La Gran Comisión no acaba con... No he mirado a qué hora ha empezado. ¿Alguien sabe a qué hora ha empezado? A las 7. A las 7. Vale. Bueno. La Gran Comisión no acaba con predicar el Evangelio a los no creyentes. Muchas veces este es todo el énfasis que hacemos. Y escuchamos hablar de Gran Comisión y pensamos que es ir y predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio. Pero la Gran Comisión no es eso. Esa es una parte de la Gran Comisión. La Gran Comisión sigue. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es una ordenanza del Señor. El Señor manda, aquí lo tenemos. Este es el pasaje donde Él da esta ordenanza, que consiste en el acto de la Iglesia, es un acto que hace la Iglesia, confirmando y simbolizando la unión del creyente con Cristo, en su muerte y en su resurrección. Y lo hace, como sumergiéndolo en agua, ¿no? Es un símbolo. Y es el acto del creyente de decir, ¿no? De dar testimonio público de esta realidad, de lo que ha pasado en su vida, y de consagrarse a Cristo, de decir, mi vida te pertenece, soy tuyo, ya no vivo para mí, ahora vivo en novedad de vida por lo que tú has hecho, tú eres mi Señor, ¿no? Y entonces se consagra a Cristo. No es que se consagre en el acto, sino es un testimonio de esa realidad y también de esa unión con el pueblo de Dios. Y de ese modo, el creyente entra a participar en la membresía de la iglesia, sea una membresía de libro o sea una membresía de que sé que son miembros, pero que uno sabe que es parte de esa iglesia local. El bautismo es la puerta de entrada a la membresía de la iglesia. El Señor dijo, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos identificamos con el Dios Trino, al cual le pertenecemos. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Recordáis? Cuando la iglesia en Corinto estaba dividida en bandos, Pablo les tiene que reprender porque unos estaban diciendo, yo soy de Pablo, otro yo soy de Apolo, otro yo soy de Cefas. Allí estaban todos enamorados de los dones, de la espiritualidad, y cada uno decía, no, para mí, la espiritualidad, el que es la caña de Apolo. Cuando coge un micro, es que como habla Apolo, no habla nadie. Tiene una elocuencia y una gracia del Señor, ¿no? Apolo. El otro, para mí,
Pedro, la potencia de Dios. Él no habla como Apolo, pero Dios manifiesta su brazo poderoso, hace milagros. O sea, que la gente saca a los enfermos a las calles y a ver si al menos la sombra les da. Y otros, no. Pablo no es tan elocuente, pero es la profundidad de lo que enseña. ¿Qué profundidad tiene? Y Pablo dice, ¿a qué estáis jugando? ¿De qué vais? Porque os vanagloriáis, arrogancia. Estáis usando los dones que el Señor ha dado a la iglesia para distinguiros vosotros. ¿Fue Pablo crucificado por vosotros? ¿Cristo está dividido para que estéis de esta manera? Fíjate cómo dice, ¿fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No, vosotros no fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. Vosotros fuisteis bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es que estáis viendo las cosas al revés. No es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. No, es que Pablo es vuestro. Apolo es vuestro. Cefas es vuestro. Y vosotros sois de Cristo. Cristo de Dios. Y eso es lo que representa el bautismo. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La unidad del cuerpo de Cristo. Le pertenecemos, estamos unidos, estamos en Cristo. Y si tú estás en Cristo y yo estoy en Cristo, nosotros somos parte del mismo cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. El hecho de pertenecer a Dios nos hace pertenecer los unos a los otros. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, con un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Con un solo espíritu fuimos todos bautizados. Mira la expresión que usa, en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros y hemos sido bautizados por el Espíritu en un cuerpo. Y hay una relación estrecha entre el bautismo del Espíritu y el bautismo en agua. El bautismo del Espíritu Santo es el que nos introduce en la Iglesia universal, en la Iglesia que es invisible, en el cuerpo de Cristo, ¿no? De una manera invisible. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Hemos sido bautizados en un cuerpo. La ordenanza del bautismo en agua hace visible esa unidad cuando nos comprometemos como miembros de una iglesia local. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, dice, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Se añadieron a dónde? A la iglesia, ¿no? Obviamente. Se añadieron 3.000, ¿vale? Creyeron, fueron bautizados, se añadieron. No hay cristianos sanos que vayan a su aire. No hay cristianos sanos que no quieran comprometerse con una iglesia local. Eso no lo vemos en la Escritura. No hay un cristianismo sano que se quiera vivir. Yo sé que muchas veces hay heridas, hay situaciones, hay complicaciones, y entonces uno quiere evitar compromiso. De hecho, nuestra sociedad no quiere muchos compromisos, ¿no? Vivimos en una cultura compromiso cero. No queremos, ¿no? Hasta lo vemos en los matrimonios, ¿no? Ya la gente no quiere. Y si hace un compromiso, se asegura de tener bien todo controlado por si mañana quiero romper el compromiso. Bueno, por eso decía al principio que no nos conformemos a este siglo. Decía ayer al principio, nosotros no podemos tomar la forma de pensar del mundo. Porque la vida cristiana se vive en comunidad. Y la vida cristiana tiene que ver con compromiso. Y vosotros que camináis juntos como iglesia local, tenéis un compromiso los unos por los otros delante de Dios. Un compromiso. Esto, hermanos, que acabamos de hacer, habla de eso. El bautismo lo hacemos una vez y la iglesia, y hay un testimonio público, pero esto es como una confirmación. Nos afirmamos unos a otros. Yo digo, tú eres mi hermano. Somos uno. Y si yo quiero vivir solo, sin compromiso, es una contradicción. El cristianismo no se puede vivir así. Y eso no quiere decir que no vaya a haber diferencias y que no vaya a haber problemas que van a surgir en el transcurso de la carrera que tenemos por delante. Todos estamos en el proceso de ser perfeccionados. Pero ahí
Todas esas cosas van a servir para eso precisamente, para ser perfeccionados, para crecer en santidad, para podernos mostrar amor, para poder mostrar perdón, para poder crecer a la imagen de Cristo. Alguien dijo, el bautismo y la membresía de la iglesia deberían ser inseparables. Solo debería ser bautizado quien tenga la intención de estar bajo la autoridad de Jesús sometiéndose a su iglesia. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Nosotros no podemos crear la unidad. La unidad es una obra divina. Es la unidad del Espíritu. Nosotros no tenemos que ser uno, hermano. Nosotros lo somos si hemos nacido de Dios. Lo somos. Lo que nosotros tenemos que vivir en la práctica es de acuerdo a lo que somos. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que somos. Y eso lo vemos en las cartas de Pablo constantemente. Él pone primero la verdad de lo que somos y después dice vivir de acuerdo a lo que soy. Soy libres en Cristo. Vivid de acuerdo a la libertad con la que habéis sido hechos libres. No viváis otra vez como esclavos. Nosotros somos uno. Lo que nosotros tenemos que vivir es siendo solícitos en guardar esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en el vínculo que nos une, que es Jesucristo y su cruz, donde allí fueron matadas, eliminadas todas las enemistades. Ahí ya no había separación, ahí ya no había judíos, ni gentiles, ni nada. Ahí, en la cruz de Cristo, es donde mueren, donde mata todas las enemistades, de manera que nosotros podamos vivir en unidad y creciendo, y para eso hay que tener humildad. Y bueno, Efesios 4, ya lo veis vosotros cuando estéis en casa. Hermano, lo que nos une a nosotros es muchísimo más que cualquier diferencia terrenal y temporal que podamos tener. El apóstol Pablo en Efesios 4 presenta 7 realidades, ¿no? Él dice, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza que todos compartimos porque fuimos llamados por el mismo espíritu a la vida, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos que es sobre todo y por todos y en todos. Estudia ese pasaje, es apasionante, no me puedo detener. Pero esto quiere decir que yo tengo más cosas en común con un recién convertido de una aldea africana, con el que me llevo 30 años de edad, que somos de generaciones diferentes, que ha nacido de Dios, con un hermano que ha nacido de Dios, en la selva más perdida que con mi hermano gemelo de sangre, si él no ha nacido de Dios. Hermano, está así, aunque nos cueste encajarlo. Y seamos iguales y pensemos muchas cosas iguales. Si uno ha nacido de Dios y otro no ha nacido de Dios, yo soy más parecido a aquel hermano que está perdido y que tenemos costumbres completamente diferentes. Tengo más cosas que me unen que a mi hermano de sangre. Y hermano, es esto lo que tenemos que hacer. Ir y predicar el Evangelio. Cuando uno cree, hay que bautizarlo. Y cuando lo bautizamos, entra a la iglesia. Eso es. Lo llevamos a la iglesia. Porque en la iglesia es el lugar, es el contexto donde el discípulo se desarrolla. La voluntad de Dios y el propósito de Dios, el propósito del discipulado, es que todos alcancemos madurez. Es que todos vayamos siendo transformados a la imagen del Hijo. Y la fe se vive en comunidad. Esa es la voluntad de Dios, como lo decía antes. Tú mira, ahora como tenemos los móviles y todo esto, tú pones una referencia y te sale el versículo. Uno pone unos a otros. Unos a otros. Y le da. ¿Vale? Ya tienes ahí para estudiar. Te vas a dar cuenta, ¿no? Y tú dices, ¿cómo puedo yo vivir la vida cristiana a mi aire o a mi bola o sin estar pensando unos a otros? Es que hasta orar, el Señor nos enseñó a orar en plural. Padre nuestro. No, el Señor no nos enseñó a decir Padre mío. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Danos. Es que el Señor te pidió, te enseñó a orar no por tu pan, sino por el nuestro. No porque te libre de la tentación, sino porque nos libre.
Y cuando... Ese es el corazón de Dios, porque Dios tiene en mente un pueblo. Y entonces es en ese contexto donde nosotros vamos a ir creciendo en madurez, a la semejanza de Cristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? El Señor da dones a su iglesia. El Señor ha dado pastores y maestros a esta iglesia. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es esta obra? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Y luego dice, para que no seamos niños fluctuantes que van cambiando. El Señor ha dado dones. Ahora, en el contexto de la iglesia, pasamos al tercer punto. Bautizamos y ahora, en el contexto de la iglesia, les enseñamos a guardar todas las cosas que Cristo ha mandado. Y el Señor ha dado pastores y el Señor ha dado maestros a la iglesia, pastores y maestros, que enseñen la palabra de Dios. Para que podamos ir creciendo en semejanza a Cristo por el Espíritu Santo. La iglesia es ese lugar, el propósito de Dios es que tú crezcas, que tú madures. Tú no puedes ser siempre un niño fluctuante. Si quitamos la palabra de Dios o si tenemos una enseñanza que no sea sólida, que no sea consistente, vamos a tener una iglesia inmadura, siempre, siempre. Eso es matemática pura, siempre funciona. No va a haber madurez, va a venir una nueva corriente. Pues, vale, lo aceptamos. Vamos a ser fluctuantes, un día estoy aquí, mañana estoy allí. No voy a tener... No. El Señor ha dado dones a la iglesia y en este pasaje de Efesios 4 habla de dones que el Señor reparte a cada uno, pero hay personas dones que también nos hablan y son estos oficios, estos ministerios que el Señor regala a su iglesia para enseñar la palabra de Dios, porque por medio de la palabra de Dios es que vamos siendo edificados. ¿Cómo? Siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ¿veis? Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia es un organismo vivo en el que cada miembro contribuye en el crecimiento del resto. ¿Cómo? Tomamos de Cristo y damos de lo recibido por la palabra de Dios. Tomamos de Cristo y damos. Todos recibimos el crecimiento de Cristo. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Todo depende de nuestra comunión con Él, de nuestro conocimiento de Él, experimental. Pero por otro lado, el texto enseña que el crecimiento del cuerpo se recibe de Cristo, pero cuando cada miembro transmite al cuerpo lo recibido del Señor. Estamos unidos, estamos ligados. Y uno es ojo, y otro es mano, y otro es pie. Y la mano no puede servir para andar, porque va a andar mal. Cada uno de acuerdo a su función. Y recibimos lo de Cristo y entonces lo damos. Cristo provee el alimento de su palabra principalmente por los pastores, para que cada miembro sea equipado para funcionar de acuerdo a la actividad propia. Como decía, el ojo ver, la nariz oler y la mano coger y tomar las cosas, poniendo a funcionar los dones que todos tenemos. Todos tenéis dones. Los ponemos a funcionar para que ayudándonos unos a otros, así vayamos creciendo en la semejanza de Cristo, edificándonos en amor. Todos somos ministrados y todos a la vez ministramos a otros. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a estudiar la palabra por nuestra cuenta, por supuesto. Digo principalmente. El Señor pone pastores en la iglesia local para enseñar, pero nosotros después tenemos que estudiar la palabra y tenemos que tener nuestra comunión íntima con el Señor. Yo no puedo descansar solamente. ¿No? Sí es muy interesante que tú puedas estudiar la palabra que el pastor ha predicado el domingo durante la semana. Nosotros allí en la iglesia en Córdoba, en la predicación del domingo, después durante la semana mandamos cada día, o al menos 5 días, 4 o 5 días, pues algunas de las verdades, ¿no? Dividimos
el mensaje en 5 puntos, o los 4 puntos, depende, y mandamos para que los hermanos puedan ir y abrir su Biblia, y orar, y recordar, y que eso vaya calando, porque ahí a veces tenemos un cabezón muy grande, y esas cosas no bajan, sabemos muchas cosas, pero no. Tienen que ir ahí calando, que el Señor, nosotros decimos, tú dile al Señor, nosotros hemos hecho lo que hemos podido, ahora enséñanos tú más, y que el Señor pueda ir haciendo que esas cosas bajen al corazón y podamos ir aplicando a nuestras vidas. Pero es importante porque a veces escuchamos tantos mensajes, pero poder hacer este tipo de cosas. Pero fíjate que no dice enseñar la palabra de Dios solamente. No dice eso el texto, dice enseñándoles que guarden. No dice enseñándoles la palabra del Señor, sino que guarden todas las cosas que he mandado. Para empezar, todo el consejo de Dios. Eso es lo que debemos enseñar, no nuestra opinión, no lo que a nosotros nos parece mejor. No es mi criterio, no. Si yo te voy a dar un consejo a ti, yo tengo que asegurarme que ese consejo es de acuerdo a la Escritura. Yo le digo, hermano, a la iglesia, mi opinión a vosotros os tiene que importar nada. En el sentido de mi opinión, claro, yo entiendo, ¿no? Ellos buscan mi opinión porque entienden que mi opinión está basada en la palabra del Señor. Pero lo que es mi opinión, o yo pienso, ¡fuera! ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué es lo que ha mandado el Señor? ¿Qué manda el Señor en cuanto a esto que tú te preguntas? ¿Qué dice el Señor? Porque la Escritura es suficiente para que podamos conocer, para que podamos correr, para que podamos caminar la carrera que tenemos por delante. Cristo nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad y para conocerle y para correr. Él se ha revelado. Así que es todas las cosas. Y esto nos compromete, ¿no? Y a los pastores nos compromete, porque tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. No podemos enseñar aquella cosa o aquel énfasis que estamos marcados en que a mí más me toca o que a mí más me llama, ¿no? Yo tengo que encargarme de predicar pasajes que a lo mejor yo no quisiera predicar. Pero tenemos que predicar todo el consejo de Dios, decirle. Y no solamente predicarlo, sino enseñarle a guardar. No solamente, como decía antes, que tengamos una cabeza así llena de información y sepamos un montón de cosas, no. Sino cómo tú estás viviendo esas cosas. Cómo tú estás aplicando la palabra del Señor. Eso es discipulado. Cuando yo enseñé a mis hijos, yo no les daba una conferencia sobre higiene y salud para que entendiesen la necesidad imperiosa y lo importante que era que se lavasen los dientes. Yo le decía que era importante, pero no le hablaba con cosas técnicas ni nada. Pero luego yo lo cogía y le decía, ven, hijo, mira cómo yo lo hago, ¿vale? Esto es la pasta de dientes, un poquito en el cepillo. Y ahora así, y damos así. Y él me veía y hacía lo mismo que yo. Y luego yo tenía que ir y decirle, hijo, ¿te has lavado los dientes? Y ya sabéis, ¿no? Que muchas veces se hacían los locos y no querían. Y tú tenías que coger y decirle, no, ven para acá. Claro, yo no le enseñaba solamente la teoría, yo lo cogía. Y hermano, eso es lo que nosotros tenemos que hacer unos con otros. Y eso no es una labor pastoral solamente del pastor. Esto es una labor de unos para otros. Cuando nosotros nos aconsejamos, caminamos juntos, cogemos al nuevo, al que ha llegado recién convertido y nos lo animamos, como veíamos en la película, le comenzamos a enseñar no solamente la palabra del Señor, sino a guardarla. Y entonces le decimos, ¿te has lavado los dientes? Y no quiere que le pregunte eso. Pues da igual que no lo quieran, porque yo te quiero mucho como para no preguntártelo. Yo quiero tu bien. A mí me da igual lo que a ti te apetezca. Yo entiendo por la palabra de Dios lo que tú necesitas. Y yo sé que mi hijo tiene que lavarse los dientes si no quiere tener problemas mañana. Así que me da igual lo que tú pienses. Porque tú no tienes ahora mismo el conocimiento y la sabiduría para saber lo que te conviene. Tú sabes lo que te apetece. Y si te dejo que tú hagas lo que a ti te apetece, tu vida va a ser una ruina y Dios me va a pedir a mí cuentas. Y nosotros debemos vernos así, y caminar así, y cuidarnos así. Y entonces no es solamente enseñar algo, sino acompañar, ver cómo eso se está aplicando a nuestra vida y poder decirle, ven, hijo. Ahora hay que decirle, ven, hijo, y hay que lavarse los dientes. Claro, yo no le puedo decir a mi hijo que se lave los dientes y yo no me los lavo. Obviamente.
Que es muy cómodo, decía, a mí no me miréis, todos miramos al Señor, eso es muy cómodo. Pablo no decía eso. Pablo les decía, miradme a mí, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Y a Timoteo le dijo, y tú, Timoteo, sé ejemplo a los demás. Aunque seas joven, sé ejemplo a otros. Que tú también, Timoteo, le puedas decir a los que vienen detrás, hijo, mírame como yo vivo, vive tú como yo, en la medida que yo imito a Cristo. Y eso no, hermano, eso nos mete responsabilidad, pero eso no exige perfección. Porque ellos nos tienen que imitar también y tienen que aprender que cuando nosotros metemos la pata y cuando tropezamos y cuando caemos, nosotros también tenemos que correr al Señor, que nosotros también tropezamos, que somos frágiles, que tenemos que venir y pedir perdón al Señor y a lo mejor pedir perdón al hermano y tenemos que, por la gracia del Señor, levantarnos. Él nos levanta y nos restaura. Y eso también lo tenemos que enseñar y eso también lo tienen que ver. Nosotros tenemos que decirle, por la gracia del Señor, hijo, vente conmigo. Hija, mira a tu madre, vive como ella. Imita su fe, imita su valor. Aprende a ser una mujer como lo es ella. Mira las prioridades que tiene. Mira cómo ama, mira cómo sirve, mira cómo ama al Señor, mira cómo ora. ¿Cómo enseñamos a orar? Ellos nos tienen que escuchar a orar, nos tienen que... Eso es discipulado. Eso tenemos que hacer. Tenemos que enseñar a guardar. Hermanos, hace falta padres espirituales. Hace falta padres como Pablo, ¿no? Que le dijo a Timoteo, hijo, tú pues, hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío en la fe. Pero él sentía ese amor de padre. Hacen falta padres, hacen falta referentes, hermano. Hace falta gente que los chavales que vienen detrás digan, yo quiero ser como ese. Yo quiero ser como ese. Yo quiero lo que él tiene. Y mira Pablo. Hermano, hacen falta padres que sepan amar. Padres que saben mimar hay muchos. Y hacen falta padres que sepan amar. Mira cómo le habla Pablo a Timoteo. Hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí hay gracia suficiente. Bástate la gracia del Señor. Eres débil, bueno, no me apuréis. Lo que has oído delante de mí, lo que has oído de mí, ante muchos testigos te encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Yo he escuchado muy pocos padres decirle a sus hijos, sufre penalidad. Hoy en día los padres le hacen las tareas a los niños, le hacen los trabajos, le quitan, estamos queriendo quitarle cualquier cosa que sea sufrimiento. ¿Sabes que hay sufrimientos que si los podemos evitar, seríamos sabios en evitarlos, pero hay otros sufrimientos que no? Porque se van a quedar inútiles. Van a ser frágiles. Pablo le dice, hijo mío, te quiero, pero sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú has sido llamado por Dios, tú has sido llamado por el alto y sublime, tú vas a tomar el testigo, yo paso el testigo en ti, sufre penalidades, es tu porción, te va a tocar, pero el Señor está contigo. Bueno, hacen falta padres que le digan a sus hijos, no, hijo, tú no tienes que ser como los demás. Sufre penalidades por el Evangelio. Da igual que te insulten. Tú di, tú habla. Tú levanta el nombre de Cristo. Tú mantente puro hasta que llegues al matrimonio. Tú no veas pornografía como todos los demás. Hijo, hay sufrimientos que no podemos escoger. Nos llegan. Pero hay otros que sí. Pablo le dice, tú sufre penalidades. Hay una porción en la vida del creyente, en la vida del discípulo, que nosotros seamos de eso. Y Pablo le dice, mírame a mí. Yo he sufrido por amor a los escogidos. Hijo, no te enredes en los negocios de la vida. No te enredes. No te conviene. La clave está en enredarse. En los negocios de la vida todos tenemos que comprar, vender, vivir, trabajar. El problema es cuando el corazón se engancha. El problema es cuando estamos enredados. Está bien hacer deporte, pero hay gente que tiene que dejar de hacer deporte. Porque ahí está su corazón. Eso es lo que le da vidilla. Ese es su tesoro. Padres que enseñen a estas cosas, que cojan a sus hijos, que les digan lo que necesitan y no lo que quieren
escuchar. Y para esto, hermanos, lo vimos en la película, hay que invertir tiempo, hay que estar juntos, hay que invertir esfuerzo, hay que remangarse, hay que confrontar, hay que pedir cuentas, hay que afirmar también, hay que abrazar, hay que dar otra oportunidad, hay que levantar, hay que acompañar. Huyamos de la mentalidad consumista, hermanos. Nosotros tenemos que dar, tenemos que ser fuentes, tenemos que ser canales y no almacenes. Tenemos que dar, tenemos que darnos en otros. Hermanos, vivimos en una sociedad consumista. Yo mimé el centrito del universo, llego a mi casa y digo, ay, ¿quién no me ha llamado? Es que este no me ha llamado, este está malo. No, siempre estoy yo en el centro. Hay alguien que es un héroe para mí y es alguien digno de imitar, es Epafrodito. Me encanta Epafrodito. Tiene un nombre feo, pero yo quiero, cuando esté en el cielo, quiero conocerlo. Mira lo que dice la Escritura. Más tuve por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano, y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente, gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Fíjate, Epafrodito es alguien que los hermanos han enviado para cubrir las necesidades de Pablo. Es un ministrador en las necesidades. Pero este hombre se ha puesto malo. No a que le dé la cabeza, es que está a punto de morir. Pero su angustia es que los hermanos allí se han enterado. Generalmente cuando uno está malo, quiere que los hermanos se enteren. No, y que le digan, y que le llamen, y si no me llaman, es que no me he estado pendiente, es que no es... No. Él no. Él está pensando en los hermanos, él quiere evitarle el sufrimiento. Porque van a decir, ¿cómo está el Epafrodito? Ahora no tenemos la comunicación. Antes no tenía la comunicación que tenemos ahora. ¿Cómo va a estar? Y él no quería, se angustió de que los hermanos se enterasen. Él estaba pensando en los hermanos. ¿Y Pablo qué me dice? Allí está Epafrodito, el que ha venido a ministrarle, él está arrestado. Pero dice, yo lo envío a vosotros, porque vosotros estáis deseando verlo, él está deseando verlo, y aunque yo me quede solo, os lo doy. Con gozo os lo envío. Hermano, esa es la vida cristiana. Ese es Cristo. Yo veo a Cristo en Epafrodito. Yo veo a Cristo en Pablo. Hermano, nosotros tenemos que reflejar a Cristo. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Todo gira en torno a nosotros o nosotros estamos dándonos? Llegas tú a tu casa diciendo, ay, se me pasó a este no lo llamé. Ay, si me pasó a este no lo saludé. O eres de los que dices, no me saludaron. Si eres de los que dices, no me saludaron, tienes que darle la vuelta. Tienes que decirle, Señor, perdona. Tengo que levantar la mirada de mi ombligo, tengo que ponerla en ti. Señor, hazme como tú, transfórmame, perdóname y cámbiame para que yo pueda amar, para que yo pueda darme. Porque, hermanos, ahí es donde nosotros vamos a experimentar gozo, alegría, potencia, poder de Dios. Y termino una promesa. Estaré con vosotros todos los días. Estaré con vosotros todos los días. Mira el principio. Yo tengo toda autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada. ¿Vale? Eso me mete vigor, confianza en el pecho. Y ahora, ¿cómo termina? Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? Es Dios con nosotros. Es que el alto y sublime, es que el que dice, es que aquí estamos todos flipando cuando miramos los árboles y miramos la creación, pero es que Dios lo hizo con su palabra. Él dijo, sea la luz, y la luz fue. Y Él habla y las cosas son. Y Él nos ha amado tanto que nos ha reconciliado consigo. Y Él ha venido a morar, Él está con nosotros todo el tiempo, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él nos acompaña. Cuando se ríen, cuando reciben, cuando en cualquier momento, Él está con nosotros. Y eso es suficiente. Hay gracia suficiente para vivir conforme a la voluntad del Señor. Ahora, hermanos, debemos ser diligentes en obedecerle. Debemos responder a su palabra. Porque cuando nosotros no respondemos a su palabra, el Espíritu que mora en nosotros nunca nos abandona. Pero sí se entristece. Y cuando el Espíritu Santo se entristece en la vida de alguien o en la vida de una congregación, Él limita su influencia. Y eso es una tragedia para una vida o para una congregación. Y entonces pareciera que ya no tengo gozo, que ya las cosas no brillan como antes, claro.
Cuando el ángel de Jehová apareció ahí a Gedeón y le dijo, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo, y Gedeón dijo, el Señor está conmigo, estoy aquí escondiendo las cosas porque vienen los enemigos y nos tienen reventados, como si el Señor está conmigo. Y luego cuando el Señor le habla, le dice, mira, ve, antes de levantarlo para darle victoria al pueblo, ve y quita el altar que tiene tu padre de Baal, en la casa de tu padre, el altar que tiene, se quítalo, y la imagen de Asera que tiene junto al altar, quítala y levanta un altar a Jehová. Allí estaba Gedeón preguntándose, si tú estás con nosotros, ¿por qué estamos así? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué estamos así? Pues hijo mío, pues porque es que tenéis un altar a Baal en tu casa. Y tienes una imagen de Asera. Y tienes ídolos en tu corazón. ¿Qué quieres? Es que a veces decimos, Señor bendice, no, llena, no, es que porque ya no sentimos, porque ya no hay fruto, porque ya no hay. Pues porque está el Espíritu Santo entristecido, porque hay idolatría, porque no estamos respondiendo a la palabra del Señor, porque no estamos siendo diligentes en hacer lo que el Señor nos ha mandado, porque a veces sabemos lo que el Señor quiere, pero queremos salirnos con la nuestra. Porque ponemos nuestra opinión por delante de la opinión del Señor muchas veces. Y el Espíritu Santo se entristece y sufrimos las consecuencias. Y tenemos que decir, no, Señor, tú eres nuestro Rey. Nosotros somos discípulos. Nos vamos contigo. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Queremos vivir de puntilla. Hermano, esto es muy potente. Dios mora en nosotros. Somos templos de Dios. Somos morada de Dios en el Espíritu. Esto es muy fuerte. Uno tiene que andar de puntillas. Y decir, Señor, ayúdanos a vivir para ti. A vivir para ti como persona, como individuo y como congregación. Y queremos ser fieles en esta tarea que tú nos has encomendado de ser discípulos.